Ahora vamos a hablar de los tipos y clases de preguntas de investigación. Quede claro, ninguna investigación lleva todos los tipos y clases de preguntas, ¿no? Eso serían muchas investigaciones que se van sumando. Pero es bueno, de inicio, intentar hacer todos los tipos y clases de preguntas de investigación porque ayudan a clarificar lo que se está investigando y también porque muchas veces, aunque no vaya a usar una pregunta, esa pregunta detona una investigación posterior o una inquietud que sigue. A final de cuentas, este tema de trabajar en investigación o hacer procesos de investigación es saber cada vez más de menos, cada vez más específico. Entonces, un investigador es esa persona que cada vez sabe más de menos hasta que un día sabe absolutamente todo de nada. Entonces, es muy esperanzador. Entonces, vamos a ver la importancia de las preguntas de investigación. Son, digamos, este hilo conductor que nos va a guiar en lo que sigue, ¿no? Entonces, por lo tanto, orientan el proceso, de ellas se va a derivar lo que se va a hacer y ya no estaremos perdidos, ¿no? Y entonces, ahora sí, vamos a hablar de los tipos de preguntas de investigación. Entonces, mi sugerencia siempre es que se hagan todos los tipos de preguntas y de varias maneras. Y después se seleccione cuáles son los mejores y cuáles no. Esto ayuda muchísimo a ordenar las ideas al final y tenerlas como muy claras. Eh, ¿Necesitan mucho tiempo? Muchas preguntas no se van a usar, pero nunca es tiempo perdido. Es como, esto sí o esto no. Es como, no sé, como probarse ropa para ir a una fiesta. Esas veces que sacamos todo el closet porque no tengo nada que ponerme, pero uno ya hizo todo un viaje por su closet y también ya se dio cuenta que había cosas que urgía donar, arreglar o tirar. Entonces, siempre es bueno probémonos todo lo que hay en el closet. Entonces, empecemos por las preguntas. Las primeras, el primer tipo de pregunta, o sea, no llevan un orden específico, nada más ni siquiera están en orden alfabético, solo es pues porque así están, ¿no? Entonces, hablaremos de todas. Uno, preguntas descriptivas. Justamente estas preguntas describen el fenómeno o la situación, ¿no? Por ejemplo, el fenómeno de una pregunta sobre si los estudiantes utilizan o no las redes sociales, ¿no? Entonces, descriptiva. ¿Cómo usan nuestros estudiantes las redes sociales? La siguiente tipo de pregunta, explicativa, ¿no? Buscan aclarar los porqués. Es decir, es muy sencilla, ¿no? Explicativa. Quiero saber por qué los estudiantes utilizan las redes sociales. Entonces, por ejemplo, si yo no sé cómo utilizan las redes sociales, no podría responder por qué las usan. Primero tendría que partir de cómo las usan. Entonces, en realidad, si voy a buscar por qué usan las redes sociales, es que existe una investigación previa, que sí existe, sobre cómo usan los estudiantes universitarios hoy las redes sociales. Luego las preguntas cuantitativas, ¿no? Estas nos dicen cuántos usan o cuánto tiempo la usan o qué porcentaje de estudiantes usan TikTok y qué porcentaje de estudiantes usan Instagram, ¿no? O cuánto tiempo están en las redes sociales. Estas son cuantitativas y se miden, ¿no? Como muy fácil. Las preguntas comparativas me sirven para contrastar eh, dos situaciones, ¿no? Y entonces ahí identificar información que puede ser muy importante. Por ejemplo, ¿qué diferencia existe en las actitudes hacia el cambio climático entre habitantes de espacios urbanos y de espacios rurales en México? Esta investigación ya está hecha, pero podría ser, ¿no? ¿Qué más se necesita investigar? Las preguntas relacionales lo que buscan es encontrar las asociaciones o conexiones entre dos puntos, es decir, quiero saber si hay una relación entre el consumo de alcohol y el rendimiento académico en los estudiantes universitarios. Ya sé que sí, pero a lo mejor ahora quiero saber, ¿no? Algo relacionado con esta pregunta que ya estaba.
Si esta fuera la pregunta que deriva directamente de mi hipótesis, habría que cambiar la hipótesis porque a la hora de hacer la pregunta me doy cuenta que ese supuesto ya está respondido. Por eso es tan importante hacerlas. Cada vez que se hace una pregunta, uno tiene que volver a voltear a ver a la hipótesis. Bueno, uno voltea a ver a la hipótesis para hacer la pregunta y cuando está la pregunta, va de regreso, ¿no? Para ver si tiene sentido por dónde vamos. Por eso es tan importante hacer un protocolo de investigación porque uno no se lanza a investigar en un viaje como de vagabundeo, es decir, uno no abre la puerta de su casa para ver qué se encuentra. La investigación es un viaje muy bien organizado y muy bien planeado, que aunque haya sorpresas en el trayecto, no es una improvisación total. Ahora, las preguntas causales son preguntas que me llevan a definir si algo es la causa de otra cosa. Por ejemplo, ¿cuál es el impacto del programa de mentorías en el rendimiento académico de los estudiantes ahora de la universidad? Ahora que hay mentorías, esta no se ha hecho, ¿no? Las preguntas evaluativas, ¿no? Sirven para medir la efectividad de algo, para evaluarlo, es decir, ¿es efectivo el uso de aplicaciones de aprendizaje en línea para mejorar la comprensión lectora? ¿No? Esta podría ser una pregunta, pero al ser evaluativa siempre me va a hablar de tener que medir los resultados de una forma muy específica. Las preguntas predictivas buscan anticipar resultados y fenómenos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál será el impacto de uso de redes sociales en la educación en los próximos 5 años? Si yo hiciera esta pregunta de investigación, quiere decir que mi hipótesis y todo mi protocolo de investigación estaba planteado para una investigación de más de 5 años. Porque si no, no la voy a poder responder. O sea, yo no puedo decir, bueno, ¿cuál será el impacto de una investigación? Voy a hacer este semestre la investigación del impacto de redes sociales en los próximos 5 años. Uno no es médico brujo o algo así como para, o sea, no estamos jugando a leer una bola de cristal, estamos haciendo investigación. Entonces, esa pregunta necesariamente me decía que voy a tener los 5 años y el presupuesto de investigación para 5 años. Y si no está y si derivaba de la hipótesis, hay que regresar porque me estoy dando cuenta que la investigación no es viable. Entonces, para continuar, ¿no? La formulación adecuada de preguntas de investigación entonces es clave para abordar los problemas de investigación que estén sucediendo. Por ejemplo, sobre la inteligencia artificial en la educación, la sostenibilidad, la salud mental, que son 3 de los grandes temas sobre los que es importante y urgente saber. Pero hay muchos otros temas que también es importante saber, ¿no? Entonces, se están usando preguntas predictivas para anticipar el impacto de la inteligencia artificial en el empleo. Pero no se trata de hacer un pronóstico de lo que va a suceder nada más porque sí, sino que hay que partir de lo que en la realidad existe para que entonces uno no esté pronosticando sobre un futuro probable o improbable o posible, sino sobre algo que si las cosas tal como están ahora siguen avanzando de esta manera, este será su resultado final. Es decir, estas predicciones son como, no sé, si metes el tenedor, niño, si metes el tenedor en el contacto, te va a dar un toque espantoso, ¿no? Obviamente uno no dejaría al niño, pero uno sabe que eso va a suceder porque tiene conocimiento, no porque se lo esté inventando. Entonces, en conclusión, elegir las preguntas adecuadas puede marcar la diferencia entre el éxito de una investigación o una enorme pérdida de tiempo. Entonces, cada pregunta tiene un propósito específico y una aplicación específica y de verdad hay que tomarse mucho tiempo para hacer las preguntas de investigación. Y gracias por acompañarnos.